Parte 2 de la misteriosa desaparición del vuelo 513. ¿Te lo cuento? Mi nombre es Daniel Novelo. Se dieron cuenta que era un avión antiguo y que se trataba específicamente del vuelo 513, el avión que había desaparecido aproximadamente hace 35 años. Ahora, esta historia es real porque ha circulado por millones de lados que la cuentan como si fuera una leyenda, y la única explicación que hay es de un investigador paranormal llamado Celso Atelo. O esa es la información que también han replicado en videos y más videos. Al final la historia está interesante, se convierte en una leyenda misteriosa, como un capítulo de Atrapados en el Tiempo. Entonces este investigador dijo que lo que le pasó a este avión fue porque estuvo en un bucle temporal y que por fin después de 35 años había regresado. Pero bueno, si se dan cuenta, esta historia no tiene un final porque si se dan cuenta en la mayoría de los textos o videos siempre termina en que el avión llegó, no pasa más, si se fue, qué hicieron con él, etc. Entonces, por lo que entiendo, alguien la comenzó a contar, se convirtió en una increíble leyenda porque está buenísima, una historia que con el paso del tiempo trascendió, y entre más se contaba, más gente afirmaba que era real. Y si nos vamos más atrás, antes habían un montón de revistas que tocaban temas misteriosos, habían leyendas y cosas bastante extrañas, y eso hacía que cada historia que contaran pasara por los años y los años y los años. Y la realidad es que eran buenísimas y te atrapaban, pero ahora con la era del internet es muy difícil que alguien salga engañado. Entonces, mientras más personas investigaban acerca del tema, más llegaban a la conclusión que esta historia no era real. Y sí, efectivamente esta historia, esta maravillosa leyenda del avión 513, es falsa. La revista Weekly World News, que publicaba noticias falsas, fue quien había difundido esta historia diciendo que era real, pero la realidad es que esto solamente es una leyenda que con el paso del tiempo se hizo más fuerte, y han salido un montón de videos, no solamente en TikTok, en las demás plataformas. Eso sí, entre más pasaba el tiempo, más la volvían más tétrica, más tenebrosa y más interesante. Obviamente hay gente que afirma que en realidad esto sí pasó porque existen los viajes en el tiempo y esas cosas. Como dato curioso, recuerdo que cuando era muy pequeño alguna vez me compraron una revista de esas que, si no me equivoco, se llamaba Insólito, y recuerdo la portada que decía algo así como: el fantasma del Titanic aparece, o a unas personas que estaban navegando se les apareció el Titanic y luego desapareció en segundos. Noticias así. La verdad me encantaba leerlas. Era un niño, obviamente, y estuve en la última camada, o sea, en la última etapa de las revistas de ese tipo. No sé si todavía existen. Si alguien la conoce, póngame por aquí. A mis 19 años he visto demasiado. No es cierto, no es cierto. La verdad es que tengo 25. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan? Deben admitir que es una historia bastante buena, una historia que si la vemos en un episodio de alguna serie nos va a atrapar. Deberíamos de hacer una serie. Ahora, si se quedaron con la duda si en realidad pasó el accidente de aquella aerolínea, esa historia tampoco existió. Jamás hubo un avión que se estrellara con 92 pasajeros, y no es que de ahí hayan sacado la leyenda, sino que toda la historia fue creada para contar esa historia. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes con cuál se quedan? ¿Con la leyenda ficticia que es buenísima, o con la realidad de que esas historias simplemente fueron inventadas? Se los deja su elección, Yo no les voy a mentir. Mi nombre es Daniel Novelo.